Que Dios los bendiga. Buenas tardes, este es Pastor Edwin Recinos y Pastor Elías Recinos con un nuevo capítulo de Sola Escritura. Amén, bienvenidos. Es un privilegio otra vez estar aquí con todos ustedes. Hoy vamos a seguir el tema que seguimos hablando del discipulado y de la familia. Y como andábamos hablando en las últimas semanas, ha sido un tema no solamente aquí en el podcast, pero ha sido un tema de donde estamos en la iglesia, en las células. Y nos quedamos pues en lo último que hemos estado platicando, hemos estado hablando de la importancia de que la fe que nosotros tenemos como padres o la fe que nosotros tenemos como abuelos, que hay que lograr poder impartir esa fe a nuestras familias y discipular a nuestros hijos de tal forma que ellos mismos tengan una relación con Dios, que no dependa solo de mí, y que cuando nosotros no estemos aquí, que siga el legado y que sigan en el camino de Jesús y que sigan nuestras generaciones bendecidas. Pero ¿cómo alcanzar eso y cómo asegurar que no solamente nuestros hijos, sino que nuestros descendientes tengan a Jesús? Yo creo que eso es lo que estamos hablando. Sí. Entonces, bueno, la semana pasada creo que hicimos unos comentarios muy importantes y son realidades que hemos aprendido, porque en el caso mío, yo recibí a Jesucristo por primera vez sin conocer nada de Dios cuando yo tenía 18 años de edad. Y fue una conversión radical. Luego pasaron los años, me casé ya en Cristo, siguiendo el consejo de mis pastores y con el anhelo de tener un hogar bendecido en donde nuestro Señor Jesucristo, en donde el Espíritu Santo, en donde nuestro Padre eterno fuera lo principal, nuestro Dios todopoderoso, y que me bendijera. Pero cuando ustedes nacieron, comienza también una preocupación, casi agonía. ¿Cómo hago para que mi hijo también crea en Dios? ¿Cómo hago para que mis hijos también crean en Dios? Porque temprano entendimos que no se trata de obligar a los hijos a practicar una religión. No se trata, todo lo contrario. Si yo los obligo, lo que van a hacer es rechazarlo. Van a rebelar contra eso. Si les doy religión de costumbres, de fechas que se tienen que cumplir porque es nuestra religión, de liturgias y procesos que no entienden y que simplemente practican porque es nuestra religión, hubiera sido un gran error. Entonces, encontrar la manera para que creyeran en Cristo Jesús. Hablar de Dios en casa, hablar de las cosas de Dios en el camino, no como religión, sino como un estilo de vida. Y cada vez que algo lindo pasa, darle las gracias a Dios y explicarle a los hijos por qué debemos darle gracias a Dios y señalar lo que Dios está haciendo. Involucrarlos en el proceso de pedir milagros y celebrar cuando esos milagros ocurren. Muchas veces ustedes pedían cosas que yo no podía darles. Y me acuerdo, empecé a decirles, orá, pedíselo a Dios. Dios te lo puede dar. Y lo lindo fue de que ustedes fueron y lo hicieron, yo no sé si al principio porque querían las cosas, ¿no? Pero Dios es tan lindo que empezó a concederles peticiones de cosas que ustedes celebraron y dijeron, wow, de pedir oración para sanidad. Hubo un día, no me acuerdo qué pasó contigo, pero tu mamá quería que fuéramos al doctor, pero te habías cortado, te habías golpeado, y tú le dijiste, no mamá, no quiero ir al doctor, que ore mi papá. Y oré por ti, y ¿sabes qué? Ocurrió. Y eso lo fuimos anotando en nuestra lista de cosas hermosas en donde ustedes empezaban a entender que Dios es real, que ustedes, aunque son niños, pueden pedirle a Dios y enseñarles cuando nos pasaban cosas bonitas, algún viaje que lográbamos ir, decirles, se dan cuenta cómo Dios es lindo, cómo Dios es bueno. Celebrábamos lo poco, agradecíamos, aunque fueran cosas mínimas, pero el agradecimiento y la fe estaba ahí. Y creo, sin decir con ello que hayamos sido los mejores, seguramente hay gente que ha hecho mejor, pero nosotros lo hicimos
lo suficientemente bien como para que ustedes hasta el día de hoy, tanto tú como tu hermana, no solo creen en el Señor Jesucristo, sino tienen una relación propia con Él. En el caso tuyo, tú no sabes lo que yo siento cuando yo te veo predicar, o cuando yo te veo enseñar, o cuando yo te oigo contar ahora tus propias anécdotas con tus hijos. Y puedo ver que ya no es lo que yo te enseñé, sino es lo que tú tienes ahora en tu relación personal con Dios. Ahora cuando yo platico con la gente de ti, les digo, Elías, es impresionante su conocimiento doctrinal, teológico, su conservadurismo al acerca de asuntos culturales. Resulté bien conservative. Resultaste muy conservador, pero eso habla, cuando Sí. hablamos conservador, estamos hablando un De cristianismo. los morales, de los valores de la Biblia, ¿verdad? Sí, ahora, enseñar que Dios es real y verdadero, enseñar a que crean y oren, es una cosa, pero pretender que los hijos son cristianos porque han crecido en un hogar cristiano, es otra lección que yo aprendí, que hay un proceso que Dios permite en donde el hijo de un cristiano tiene una experiencia parecida a la del pródigo. El pródigo es mejor cristiano cuando regresa a casa. So true. That's a great point right there. El cristiano que tiene un papá cristiano es para toda la vida un mejor cristiano cuando regresó a casa, porque ahora ya no es el Dios que mi papá cuenta o el Dios que yo recuerdo cuando era niño, sino ahora es el Dios de mi vida como adulto y es una fe real. Ya no es por lo que tú me dices, papá, sino es por lo que yo ahora experimento contigo. Y yo creo que eso es lo que es bien clave, porque es no solamente lo que decimos hacia nuestros hijos, o sea, yo puedo repetir cosas, hay tonos que se pueden usar, pero las palabras solo pueden llegar hasta cierto punto, pero cuando uno de niño empieza a ver con sus ojos cómo viven consistentemente tus papás conforme a lo que ellos hablan. O sea, no es solamente, hey, Dios está viendo, pórtate bien. No era muy, pocas veces era como que una amenaza. Más bien creo que es como que me pintaron una imagen. Hey, este es el Dios que tenemos. Y Él nos ama. Y ves todo esto lo que tenemos, hay que darle gracias a Dios. Lo que sí tengo mucho presente en mi mente es que siempre había un sentir de gratitud. Que yo creo que eso es lo que al final y lo voy a conectar eso con la historia del hijo pródigo, porque la gratitud de la cual siempre hablábamos en la casa es, mira qué lindo es Dios, mira dónde estamos. O sea, a veces por cosas tan simples como ir a comer pupusas, qué lindo es Dios, mira todo lo que nos da. Qué ricas Yeah. pupusas. Cuando íbamos de vacaciones decías, mira dónde estamos, ¿sabes por qué estamos aquí? Porque mira cómo Dios nos ha bendecido. Entonces no era, aunque estamos en el ministerio, yo sé que hay el riesgo por lo que uno vive en el ministerio, que es difícil, que quizás pudieras tú y mi mamá vivir un estilo de vida donde andan quejándose, donde andan hablando mal de que ya están cansados de la gente, pero nunca, aunque son humanos y claro se frustraban y todo, pero lo que yo miraba más que todo es como que un amor por Dios real y que querían que los demás vivan eso y querían que los demás tengan eso. Yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia en la historia del hijo pródigo, porque la historia del hijo pródigo, los dos vivían en casa, pero no valoraban lo que tenían. Aún el que se quedó no valoraba lo que tenía. No se daba cuenta lo dichoso y los privilegios que él tiene. Y es hasta que se va y ya no está bajo la cobertura de su papá, ya no está bajo la protección, digamos. En este caso es como una conexión, es como que una ilustración del amor del Padre Celestial. Cuando ya no estamos bajo la cobertura de nuestro papá, porque estamos en la casa de un hogar cristiano y después nos damos cuenta que allá es otro mundo en realidad, y que el lugar donde nosotros hemos crecido siempre ha sido refugio, ha sido un lugar donde hay amor, ha sido un lugar donde aunque hay instrucción y hay imperfección, pero ahí en ese lugar está el amor de Dios. Y cuando uno regresa a la casa, en mi caso que he vivido cosas difíciles en mi vida, después de haber vivido las cosas que yo he vivido, poder regresar y servir a Dios
y ser recibido por mi Padre, me da mucho más gratitud. Entonces, para mí resonó, it resonated, me pegó mucho lo que dijiste, que uno es mejor cristiano cuando regresa. No sé, Yeah. esa es una verdad evangélica, cristiana, escritural en sí. Ninguna persona que tropieza y que aprendió su lección en Cristo va a ser peor. No, es doloroso, tropezó, se cayó, falló, erró, se equivocó, pecó, lo que tú quieras. Pero si se levanta por la misericordia de Dios, si se restaura y si va los 4 pasos que nosotros enseñamos siempre. Número 1, reconoce. O sea, reconocer es bien importante porque hay gente que ni ese paso hace, decir, estuvo mal, ¿qué me pasa? Etcétera. Entonces, primer paso, reconocer. Y segundo paso, arrepentirse. Y no puede haber arrepentimiento sin primero Sin reconocer. yeah. Reconocer, arrepentirse. Tercero, pedir perdón. Porque no es lo mismo estar arrepentido que pedir perdón. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien quiera que hayas arrastrado y ofendido y lastimado. Y por último, obras dignas de arrepentimiento, lo cual incluye restitución, incluye hacer todo lo contrario a lo malo que hizo. Esos 4 pasos hacen que una persona sea mejor después de la caída que antes. Antes de la caída hay arrogancia. Yeah. Antes de la caída, merezco esto es presunción, mío. sí. Y es un gran error. Nadie lo merece. Por muy bueno que piense que es, jamás lo merece. Dios es bueno. Todo lo que tenemos, su misericordia. Pero entonces, saber que los hijos tampoco son perfectos. Los hijos salen por razones genéticas, por razones fisiológicas, por razones naturales. Los hijos heredan todo lo malo nuestro. Con lo peor. Es peor en el caso de ellos, porque ellos todavía no han reconocido. Traen todos nuestros defectos, pero todavía no han conocido a Dios. Y tú tratas de moralizarlos cuando tienen 5, 8, 10 años, 12 años. Tratas de mostrarles un camino moral. Pero si todavía no ha habido un nuevo nacimiento, todavía falta lo que realmente nos hace victoriosos, es cuando por fin sentimos que hemos fallado. Y ese es el problema. Y nosotros quisiéramos que nuestros hijos sean salvos sin jamás saber que pecaron. Y te imaginas cómo puede arrepentirse si no reconoce que ha pecado. Sí. Una vez vi a una chica de 15 años, me invitaron a predicar para esa reunión, darle gracias a Dios, estaba cumpliendo 15 años, y le dieron el micrófono. Y la muchacha dijo, de 15 años, le doy gracias a Dios por haber crecido en un hogar cristiano, le doy gracias a Dios porque yo nunca he pecado. Y eso nunca se me olvida. Y dije, no. Ya tenés 15 años. Sabrá Dios cuántas cosas ya han pasado por tu vida. Pero ese concepto de que por haber crecido en un hogar cristiano no he pecado, no. Hasta que no reconoces que necesitas a quien te salve. Yeah, and that's not biblical, right? No es bíblico. All have sinned. Todos hemos pecado. Come on, mira. ¿Desobediencia es pecado? Claro. Y cuando tenía 8 y 10 no ha desobedecido esa niña. ¿Ah? Yeah. ¿No ha contestado mal? ¿No ha mentido? ¿No se ha robado ahí aunque sea un peso? Yo qué sé. Pecados del corazón, o sea, Sí, intenciones. todo eso. Solo hasta que conoces el fondo. Y eso es lo que le pasó al pródigo. El pródigo tocó fondo. Y cuando tocó fondo y experimentó el abandono de los falsos amigos, el agotamiento de recursos financieros, materiales, y la desgracia de encontrarse en pobreza y en descrédito, lo lleva a darse cuenta que mal paga, como dice el dicho, mal paga el diablo al que bien le sirve. Y estando ahí, dice la Biblia que despertó. Por cierto, para los que no han leído nunca esta historia, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Es más, léase todo el capítulo. Entonces, pero estando ahí, dice la Biblia que despertó.
Es un despertar de la conciencia, ¿no? Y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Si en la casa de mi padre aún los criados comen mejor. Y decide regresar, pedir perdón. Y duda tal vez de que su padre esté en condiciones de perdonarlo debido a todo lo malo que ha hecho. Que de cierta forma es como que, por lo menos, aunque él estaba muy equivocado del nivel de gracia y misericordia de su papá, que es una muestra del amor de nuestro Padre Celestial, a la vez algo sí pasó ahí porque sí logró ver su maldad. O sea, Sí, sí. sí logró ver la bondad de su papá y su propia maldad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como lo Sí, antes de poder sí, porque ser ahora transformados, ¿verdad? lo que él nunca antes reconoció, ahora lo reconoce. Y dice, qué tan bajo he caído, estoy queriendo comerme la comida de los cerdos y ni siquiera eso me dan. Y ahora empieza a sacar las cuentas, qué bien me iba en casa del Padre. Me iba tan bien y no me daba cuenta. Y ahora reconozco que aún los criados, mi papá los trata tan bien, que aún a ellos les va bien. Entonces voy a regresar y aunque no quiera recibirme como hijo, aunque sea que quiera recibirme como criado, lo cual implica que él sabía que su papá es una buena persona, también algo que tal vez antes no reconocía. Porque si él no hubiera creído que su papá tenía un buen corazón, no regresa, no se atreve a regresar. Pero cuando regresa, el padre lo recibe sorpresivamente, dice que lloró, abrazando a su hijo, se echó al cuello de él y lloró. Y de ahí lo trajo con gran alegría y dijo, mi hijo ha regresado. Y bueno, anillo, pongan anillo en su dedo, eso quiere decir, tú sigues teniendo la autoridad y el derecho. Pongan zapatos en sus pies, venía descalzo. Y pónganle un traje nuevo. Y por último, Kill the fattened calf. matemos la vaquita, matemos la ternera y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Ese proceso, Elías, y te lo digo porque tú tienes dos, preciosos, lindos, pero si vamos a hablar de humanidad, Naturaleza, de su naturaleza, humana. ellos traen los mismos genes, la misma sangre de Papalupe, mi abuelo, don Guadalupe, mi papá, don Antonio, mío y tuyo. Es decir, ni peores ni mejores. Pero todo eso que tú has sentido en algún tiempo y que tú dices, mi carne, qué terrible es batallar con mi carne. Yo lo he pasado y bueno, la historia de tu abuelo, tu bisabuelo y tu abuelo, tú la conoces. Pero tus hijos tienen las mismas inclinaciones, las mismas debilidades, las mismas fallas. Entonces, si tú pretendes que no es así, ellos no te están engañando, tú te estás engañando. Ahora, la idea es entonces que ellos van a tener que experimentar lo que experimentó el pródigo. No, tal vez no en la misma profundidad, no exactamente igual, pero de alguna manera tienen que descubrir al Dios de misericordia. Sí. Tienen que descubrir al Dios de gracia, porque el resto de la vida, una vez entendido el tema, una vez entendida la lección, yo no soy bueno, descubrí que no soy bueno, descubrí que no puedo ser bueno, descubrí que Dios es bueno, y si yo me refugio en Dios, yo puedo vivir una vida victoriosa y vencer mis tentaciones y vencer mis inclinaciones negativas. Pero entonces, ¿cómo hago para que descubras a ese Dios? Porque, y eso es a great point, porque, y en la historia del hijo pródigo, pues hay pues las dos, los two accounts, right? Las dos historias, la de el que se va, regresa, que es the big story, es el ejemplo más grande de esa parábola, y nos da a entender de que cuando uno regresa a los caminos de Dios, like you're saying, I think that's a great point. Pero también me pongo a pensar, porque yo no quiero que mis hijos se pierdan. Sin embargo, hay un nivel donde tienen que descubrir eso con Dios. Ya cometen errores. O sea, ya necesitan... ahorita todavía están en una edad donde tienen inocencia. Pero
eso se va a ir un día. Entonces yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios con sus almas desde que nacieron, pero estoy confiando también en Dios, porque eso es creo que un proceso donde Dios me ha tenido, porque yo he llegado a preocuparme, yo no quiero que ellos nunca se alejen, entonces eso me hace querer acercarme más a Dios y a la vez también decir, bueno, estos son tratos del corazón, yo no sé qué jornada o qué tratos mi Dios va a tener con cada uno de ellos, pero sí estoy confiado de que aunque a uno le toque pasar como el hijo pródigo, donde sí se va a tener que pasar, aunque no salga de la casa de una forma literal, sino que sea... Hay pródigos adentro de la casa. Como cuando Jesús dice en la parábola, como 2 parábolas anteriores, de la moneda que se, Sí, se perdió adentro de la que se casa. perdió dentro de la Y casa. también está hablando de pecadores. Sí. Porque el tema era, ¿por qué te juntas con pecadores? Ya, eso era la pregunta. Era la ¿verdad? pregunta, Ajá. ¿por qué te juntas con pecadores? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué bebes con ellos? Y él comienza a contar la de la oveja perdida. La oveja perdida, you're right. Cuando habla de la oveja perdida, habla de 1%. O sea, de 100 ovejas, una. He leaves the 99. Yeah. Deja las 99 porque una es demasiado para perder, Sí. ¿verdad? Pero después se viene y dice, eran 10 monedas, de 10 se perdió una. Ahora es el 10%. Pero perder el 10% es mucho. ¿Quién va a estar contento? Entonces comienza a buscarla y nuevamente cuando la encuentra llama a sus amigos, llama a todos y dice, miren, celebren conmigo porque apareció mi moneda, Y mi adentro dracma. de la casa. Pero entonces quiere decir, y luego se viene y habla del hijo pródigo que ya es de 2 hijos, uno se pierde y el otro también en cierta manera. Y eso es como que el punto, porque los dos no conocían realmente Misericordia. no conocían el privilegio de ser un hijo en esa casa. Y conocían religión tal vez. Exactly. Pero entonces viene y nosotros estamos ahora tratando de ser guiados de Dios, tener una sabiduría que venga del Espíritu de Dios y de las Escrituras y de la sabiduría que da vivir en este contexto. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. Nosotros estamos viendo todo lo que hay afuera. Y nosotros tenemos que saber que nuestros hijos, haber nacido en este mundo, haber nacido en este tiempo, de por sí ya los expone a toda esa contaminación. Yeah. ¿Qué vamos a hacer? He sido pastor 30 años de la misma iglesia. ¿Qué hace uno cuando la hija está usando droga, está usando metanfetaminas, meth, y es una niña de 14? Y los pandilleros, ¿cómo hicieron? Probablemente con droga, pero se la han llevado. Y ya tiene 8 días que no aparece. Pero la mamá por fin averiguó dónde la tienen. Y me pide a mí que vaya con ella para rescatarla. Y la rescatamos. Los ojos vidriosos, despeinada. 8 días, ¿no? En la casa. ¿Qué han hecho con ella los pandilleros durante 8 días? Imagínate. Pero rescatarla y platicar con la mamá y decir, pero está entera, todavía tiene sus 2 oídos, todavía tiene sus 2 ojos, todavía tiene sus 2 manos, sus 2 pies, todavía está ahí. Tenemos que creer en restauración y verla años y años después, graduada universitaria. Wow. ¿Cómo es posible? Si alguien que llegó a estar ahí podría decirse, y algunos así lo harían, decir, ya se perdió. Pero cuando uno sigue creyendo que Dios es más grande que el pecado y que todas las cosas en las manos de Dios pueden ser convertidas para bien. Pregunta, ¿es esta mujer joven? Ahora tendrá cerca de 40 años, si no ya tiene los 40 años. Pero ¿será esta mujer mejor que la jovencita que cayó en ese error? Por supuesto. Yeah. Y conoció no solo la misericordia de Dios, conoció el amor de una madre Sí. que le interesa decirle, hija mía, tú no naciste para esto. Y eso es esperanza, ¿verdad? Para cualquier persona que esté viviendo momentos difíciles con sus hijos y el enemigo quiere pintar o quiere hacerte sentir que la esperanza Ya perdiste. ya perdiste. Y eso pasa aunque seas pastor.
Yo tengo muchos amigos pastores y que han tenido que pasar toda clase de problemas por distintas circunstancias con sus hijos, hijos en drogas, hijos de pastor, problemas de confusiones, de identidad, bueno, toda clase de problemas. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué consejo le das a la mamá que arreglando los calcetines de la gaveta encuentra una bolsa de marihuana y una pipa para fumar marihuana? Y el muchacho tiene 15. ¿Qué le dices? No lo quiero aquí en la iglesia. No quiero que se junte con los demás. O le dices a ella, ámelo. Dígale lo que encontró. Explíquele de nuevo por qué no debe hacerlo. Pero de ninguna manera diga o haga algo que le haga pensar a ese joven que ya no tiene remedio y que ya nadie lo va a querer y que ya se arruinó para siempre. Porque si logra rescatarlo a base de comprensión, amor y desde luego la intervención de Dios, de un Dios maravilloso que si te cambió a ti y me cambió a mí, ¿por qué no lo va a cambiar a él? El diablo se aprovecha cuando la religiosidad nuestra o de los padres hace que un joven piense, yo ya no tengo remedio. Pero si nosotros creemos lo que dice Romanos, cuando dice, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y empieza a describir esa maravillosa promesa de que en Cristo Jesús siempre va a haber restauración. Entonces tenemos algo que ofrecer, porque tus hijos, mis nietos, mis nietas, son preciosas, son maravillosas, y ellos son preciosos, y los amo. Pero te digo desde ahorita, yo no me hago ilusión de que nunca van a cometer errores, Claro. ni me hago ilusión de que no van a tener temporadas de rebeldía. Y yo creo que eso, and I'll let you finish that thought first. Go. Pero lo que sí me preparo es para amarlos. Yeah. Yo me acuerdo, no sé si tú te acordás, que un día te dije que no había nada que tú pudieras hacer que me hiciera a mí no amarte. Yo no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo bien que te senté y te dije, porque tú me dijiste, habías hecho una travesura y me dijiste, tú ya no me vas a querer. Y yo te dije, Elías, no hay nada, I remember that, yeah. ¿tú acuerdas? Sí. Yo te dije, Elías, no hay nada que tú puedas hacer para que yo deje de amarte. Y ese día tú abriste los ojos, wow, ¿really? Por supuesto, eres mi hijo. Pero esa combinación, no hablo de alcahuetería, porque ese es un tremendo error que cometen otros padres, o estar ausentes, no quieren enterarse. Una madre que encontró una bolsa de marihuana y se hace la que no lo vio, porque no sabe qué decir. Tampoco, o sea, tengo que confrontar esto. Pero ¿qué cosas voy a decir? Mucho cuidado con lo que voy a decir. Cómo manejar nuestro lenguaje y cómo manejar esos momentos son importantes. Porque para mí, o sea, yo eras tan cariñoso y tan amoroso que y eras muy duro a la hora de corregir, que había siempre como que era más cariño y un poco de vez en cuando. Duro, pero era de vez en cuando y la mayoría era cariño. Y yo creo que a veces cuando queremos solo regañar, solo queremos corregir y no hay suficientemente relación, no estás formando vínculos con tus hijos, no estás pasando tiempo con ellos, hablando con ellos, qué está en tu corazón, que es un trabajo que yo estoy aprendiendo ahora. Estoy aprendiendo ahora que es algo que consistentemente tengo que seguir afirmando en sus vidas, porque si no viene otra semana y 2 semanas donde nos podemos ocupar y es muy fácil crear distancia, aunque estamos en la casa solo por el nivel de ocupado que estamos. Entonces, para mí, yo tengo memorias de cuando pasabas tiempo con nosotros y que el hacer algo mal y hacer algo que no debiera hacer, no era solamente el temor de que me regañaras, pero también era que no te quería decepcionar. O sea, había un cariño. Y entonces yo creo que eso también es algo que se necesita a la hora de instruir a nuestros. Para beneficio de muchos padres que nos estén viendo, voy a decir algo. ¿Tú te acuerdas el rostro mío al estar enojado? Y te recuerdas la voz, el garbo. Voy a ver si puedo sacar esa cara ahorita. ¿Ok? Asustar a Steven.
Bueno, ¿vos pensás que estoy jugando o qué? Pero ya no te sale como antes. Porque me estoy riendo. que ahorita hace algo para que me enoje. No, deja, está. Bueno, pues. Yeah, it was I don't like that. Pero te voy a decir algo. That was funny. Los hijos tienen que tener temor de su papá. Yeah, ¿Oíste lo que yo dije? creo que I agree. Estoy Tienen de que acuerdo. tener temor de su mamá. Ahora, yo no creo en la violencia física contra un niño, no importa la edad. Pero sí creo en corregirlo, incluyendo Consecuencias, ¿verdad? usar, como dice la Biblia, la vara, ¿ah?, o una nalgada. Entonces, ¿pero cuándo hacerlo? Aquí viene. Esto lo voy a volver a dar en escuela para papá y mamá, pero es que desde que el niño tiene 1 año o menos hasta que tenga 5, tiene que aprender a tener miedo, y es un tiempo en que él no es intelectualmente capaz de entender tus argumentos. Pero ¿cuántos papás quieren argumentar y convencer a un niño de 3, a un niño de 4, en vez de decirle, cuando yo digo no, es no? Y si usted lo hace, le va a caer, y cumplirlo. Y ese niño se le va a olvidar, porque la memoria de un niño de 1 a 5 es muy borrosa. Raro es el que se va a acordar. Entonces no se acuerda qué pasó, pero sí se acuerda que cuando el papá dice, bueno, Ahí está el ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? temor. ¿Cómo dijiste? Repetímelo. No hagas que me enoje. Y ese niño no se acuerda qué pasó, pero cuando mira esa cara, cuando oye eso, y Garbo, algo adentro de sí le dice, mejor componete, porque siento que la consecuencia es dura. Entonces, 6 en adelante, podés platicar con él, y entonces lo jalás y le decís, papito chulo, ¿verdad que usted sabe que si yo me enojo le va a ir mal? Y dice así, ok, entonces me va a hacer caso. Y dice, sí. Cuando yo te llevaba a la tienda a ti, y eras preadolescente, llegabas a la tienda y yo te ponía la mano tuya en el mostrador para que no anduvieras como otros niños corriendo por todo el súper. Yo te decía, si quitas la mano de donde yo la puse, te va a caer. Entonces tú me decías, ok. Entonces yo te ponía la mano ahí y el de tu hermana, los dos. Y la gente miraba que ustedes estaban calladitos, no movían la mano de ahí. Y una señora me dijo una vez, increíble, ¿cómo hace? Y yo le dije, tengo mis secretos. ¿Por qué hacían caso si no les estaba gritando? El tono de voz era, si moves la mano, pero era si moves la mano, te cae, ¿ok? Y ustedes sabían que lo iba a cumplir. Entonces, pero esa es la etapa de preadolescencia. De la preadolescencia en adelante, tiene que haber mucha más relación, así como están los tuyos. Esa conversación que explica el porqué, pero usando a Dios como fundamento. No es lo que yo digo, es lo que nuestro Señor dice. Mira, yo no quiero que te vaya mal en la vida. Entonces, ¿pero por qué? Porque Dios lo dice. Yo aprendí que si yo te decía, si yo te decía a ti, porque yo digo, y yo soy tu padre, eso lo que generaría era un sentimiento de, es injusto. Eso es injusto, it's not fair, ¿verdad? Pero si yo te decía, mi hijo, es que así es lo que dice Dios. Y entonces ya te estaba automáticamente enseñando que hay alguien más grande a quien debemos temer. Que hay alguien más grande en que yo también me tengo que sujetar. Ese argumento es más poderoso. Yeah. Entonces, discipular a los hijos. Y yo quiero compartirte a ti un pasaje bíblico, y ojalá nos alcance el tiempo para Sí, porque si no remacharlo. se está- Sí, ya nos vienen quedando 5 minutos más o menos. 5 minutos. Pero la Biblia dice que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela,
prometió. Estoy hablando de Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Al final, en el verso 3 le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero tenemos que entender que Dios está contando con Abraham y su descendencia. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Sus hijos, sus nietos y los hijos de ellos por sus generaciones. ¿Cómo hace Abraham para que sus hijos y los hijos de sus hijos y todas las generaciones más puedan seguir creyendo y seguir manteniendo una relación real, auténtica, de fe con ese Dios, si no hay un discipulado? Que es la historia y la crisis clásica de Israel hasta siempre, ¿verdad? Sí. Que es con lo que siempre les tocó luchar. Sí. Que cada generación... Sí, pero fíjate, en aquellos que se preocuparon de discipular a sus hijos, de llevarlos al camino de la fe auténtica, no vivir religiosamente, vivir naturalmente al amparo de Dios, confiar en Dios, celebrar a Dios, sí, adorar a Dios, ser feliz con Dios y dejar que sus hijos experimenten a Dios. Entonces, lo opuesto de Abraham es Lot. Lot es el sobrino de Abraham que se pegó con él y se fue con él. Pero la Biblia relata, y para los que quieran leer la historia, lean todo Génesis. Pero a partir del capítulo 12, pero Lot se viene con Abraham y le va muy bien. Porque todo aquel que se junta con un hombre de fe o mujer de fe, le va bien. Sobre todo si está bajo esa protección. Entonces, a Lot le fue bien. Dice la Biblia que los ganados, las ovejas, los criados de Lot también se multiplicaron. El hombre llegó a ser muy rico. Pero llegó un día en que había pleito entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces, al ver ese conflicto, Abraham le dijo a su sobrino, separémonos. Escoge tú si quieres los cerros o las llanuras, o escoge tú, y para donde tú escojas, yo me iré en sentido opuesto. Yo creo que ahí fue la primera prueba que perdió Lot, porque si yo hubiera entendido que mi tío es la bendición, que de ahí viene yo le digo, no tío, no, yo no me quiero apartar de ti. Arreglemos esto. Y yo cuadro a mis pastores. Sí. Yo quiero seguir siendo bendecido. Si mi bendición eres tú. Y de ahí hay mucho que sacar, Elías, porque hay gente que se aparta de aquellos que eran la bendición. Hoy día, la iglesia de Cristo es la bendición, pero la gente se aparta de la iglesia y se aparta de sus amigos dentro de la iglesia, de sus hermanos dentro de la iglesia, y se vuelven al mundo, a las amistades del mundo, a las fiestas del mundo, y se olvidan de congregarse. Y poco a poco. Entonces la Biblia dice, fíjate, que Lot miró las llanuras de Sodoma y le parecieron buenas para criar ganado, ¿no? Entonces él escogió las llanuras. Lot se fue a los cerros y siguió prosperando porque llevaba a Dios y la bendición es Dios. Pero Lot se fue a las llanuras y dice que fue moviendo su tienda. Abraham se fue a los cerros. Sí. A los cerros que me imagino eran así como Santa Clarita, semidesierto. Pero donde quiera que tú estés, si Dios está contigo, te va a ir bien. Sí. Esa es una realidad. Lot fue moviendo su tienda hasta Sodoma y terminó viviendo adentro de Sodoma. Y el resultado fue que lo perdió todo. Su mujer se volvió estatua de sal porque no dejaba de pensar en todo lo que se quedaba en Sodoma cuando los ángeles lo surgieron a huir de Sodoma y Gomorra porque iba a caer fuego y azufre. Y las hijas de él se refugiaron junto con él en una cueva y estando en esa cueva lo violaron a Lot. Lo emborracharon y la primera noche la hija mayor tuvo relaciones sexuales con él. Y la segunda noche lo volvieron a emborrachar y la hija menor tuvo relaciones sexuales con Lot. Eso quiere decir que la contaminación espiritual ya estaba hecha. Porque mucho cuidado dónde vas a permitir que tus hijos se contaminen. Y la gente no le importa
quiénes son los amigos de sus hijas y de sus hijos. O no lo atienden y no se dan cuenta que todos somos influidos por aquellos que nos rodean, cuanto más los niños adolescentes. Yeah. ¿Qué cosas habían aprendido ellas que no respetaron a su padre? Y de allí la maldición, porque ellas son las mamás de Moab y de Amón. Los moabitas y los amonitas, dos pueblos maldecidos, enemigos perpetuos del pueblo de Israel. Los hijos de Lot fueron maldecidos por querer ver con mayor valor las verdes llanuras, es decir, el beneficio financiero. Me ahorro unos dólares, sí, pero mira en qué vecindario estás metido. No te preocupas de ganar dinero, pero no te preocupas de pasar tiempo con tus hijos. Sí. Y quieres que la iglesia los forme. Quieres que el pastor de joven les enseñe a tus hijos. Yo creo que eso es so important, porque el rol del papá, el rol del líder de la casa, no sé por qué, aunque incluye, y ahora lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde ni eso a veces se provee, pero es que el hombre, el líder de la casa, es el proveedor. Pero no es solo ese su papel, que muchos es como que, hey, bueno, yo proveo y como que se limpian las manos de lo demás, que yo ya cumplí con mi deber. Cuando estás cumpliendo una cuarta parte de todo lo que nos toca, porque nos toca dirigir nuestra familia en lo espiritual, a mí me toca discipular y definir la identidad de mis hijos. Sí. No dejar que el ambiente en donde vivo y las amistades, todas esas cosas van formando la identidad de alguien que no tiene identidad, que nadie le ha dicho, sí. This is who we are, eso es quienes somos nosotros, sí. Que es algo que tenemos que tener mucha intencionalidad. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué hay gente que se aleja de Abraham? Es decir, la promesa la tiene Abraham, ahí fluye la bendición. Pero en el día de hoy es la iglesia de Cristo. La iglesia, estar congregado, ser presente, activo, participar, aceptar la identidad, yo soy la iglesia, por lo tanto, yo tengo una responsabilidad, no solamente un privilegio, yo soy la iglesia. ¿Qué pasa con esos papás y mamás ya viejos que se alejan y ya no les importó sus hijos y sus nietos? Porque esos papás o esas mamás que se cansaron de servirle a Dios y ya no se congregan. No digo que no vengan a Ciudad en lo Alto. Estoy hablando, no se congregan en ningún lado. ¿Qué va a pasar con sus hijos que son gente joven todavía? Menos. Ahora son fiestas, ahora son parrandas, ahora es todo lo material, lo efímero, pero no las cosas eternas. ¿Qué va a pasar con los nietos de esas personas? Lo mismo que pasó con Lot. En la palabra de Dios dice que el consejo quedó para nosotros, para que nosotros tomemos decisiones basadas en las grandes lecciones de ellos. El tiempo se nos acabó otra vez. Te toca despedir. Sí, vamos a terminar acá. Solo voy a terminar con este pensamiento que es importante que nosotros podamos ver hacia atrás, pero para ver lo bueno que es Dios, ver hacia atrás para ver la fidelidad de Dios, en vez de ver hacia atrás para simplemente observar nuestros traumas y nuestro dolor. Y entonces parte del discipulado es que nuestros hijos sepan qué es lo que Dios ha hecho en nosotros, qué es lo que Dios ha hecho o sea, quién es Jesús, Dios su Hijo por la humanidad. Y entonces los animamos a los que están ahorita escuchando a que sigan orando, peleando por sus familias, y aquí nos unimos en oración con ustedes y vamos a seguir tratando más de este tema en lo que es discipulado en familia. Ya sé que cada vez que empezamos es como que empezamos a arrancar, pero cada vez más vamos a desarrollar más estos temas. Así que no se pierda la próxima semana. Gracias por estar con nosotros y los dejamos con este episodio. Amén. Así es que recuerden, por favor, suscríbanse, por favor, compártanlo, activen la campanita para cada vez que se vuelva a producir otro episodio lo puedan ver, y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén.